Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarrión. Desde Ciudad de México, Nolosí. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Nave Nodriza. Estamos acá como siempre, como cada tarde, noche o mañana, con nuestro querido amigo Nolosí. ¿Cómo estás, Nolosí? Allá desde tierras mexicanas. ¿Qué tal, Yarriot? Muy contento nuevamente de estar aquí, nuevamente en los controles de la nave, junto a ti, en esta nueva edición de Nave Nodriza, en este nuevo capítulo tan esperado, Yarriot, porque han pasado muchas cosas en el ambiente ufológico, como ustedes bien sabrán, nuestros queridos tripulantes, así que vamos a estar haciendo una recapitulación de todo lo que se ha vivido en las últimas semanas respecto al tema ufológico, que ha estado bastante en boga, pero sin antes también quiero mencionar, Yarriot, saludar a toda la gente que está uniéndose a nosotros, tanto en redes sociales como la gente que se ha también unido a nuestro canal de YouTube, en Spotify, unos grandes números, grandes escuchas también de la gente que nos da ahí todo ese feedback respecto a lo que son nuestros capítulos, nuestra programación. Recuerden que estamos haciendo un reordenamiento de la nave respecto a lo que es la información, a los en vivo, a los podcasts, a toda la información que emerge desde la nave y que ha emergido justamente también durante estos ya 5 años que han sido parte fundamental ustedes, la gente que nos escucha, que estuvimos cumpliendo ahora recién en el mes pasado, así que tenemos pendiente esa celebración con todos ustedes, pero bueno, mientras tanto estaremos entregando esta nueva versión, este nuevo capítulo de Nave Nodriza a todos los podcasts escuchas, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí, celebrando 5 años de transmisión de capítulos, algo interrumpido hay que decirlo, pero sin embargo siempre dándoles lo mejor de nosotros, al menos en lo que respecta a el fenómeno OVNI. Semana muy movida tuvimos, mi querido Nolosí, estamos grabando este capítulo el 1 de agosto, ya pasó, digamos, toda esta polémica con David Grusch, este ex trabajador del Pentágono que expuso ante el Congreso de los Estados Unidos este tema del fenómeno OVNI, confirmando, ¿cierto?, el tema de supuestas entidades biológicas o entidades, digamos, que al parecer fueron rescatadas en choques o accidentes de tipo aéreo de estas naves. Así que muy movido estas semanas. Vamos a hablar un poquito de eso, mi querido Nolosí, dado que no deja de ser cierto que hemos estado ausentes, pero no por ello hemos estado no atentos a los medios de comunicación y a las distintas noticias que han aparecido con respecto a este fenómeno y a esta noticia en particular, que por cierto, como siempre decimos, hay que tomarlo ahí con bastante cuidado, porque en el detalle, ¿cierto?, están, digamos, las grandes verdades o las grandes mentiras también. Entonces hay que tomar este tema con mucha precaución. Acá lo espectacular es que aparece esta persona que tiene grandes credenciales lo que respecta, digamos, a todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad en Estados Unidos, pero sin embargo no olvidemos que así como también existió él, también hubo un Bob Lazar que estuvo en el Área 51 y que también fue negado, callado, y así muchos otros que de alguna manera también han visto comprometido no solamente sus carreras. Acá tenemos la salvedad de que esta persona de alguna manera se está acogiendo a una ley norteamericana que de alguna forma permite que estos temas de información puedan salir a la luz y puedan tener también cierta seguridad. Pero no olvidemos de que estos tipos de casos, cuando son tan espectaculares, también pueden encerrar también grandes conflictos. Mi querido Nolosí, yo no sé qué piensas tú con respecto a, se puede decir, el caso de la semana o del mes o del año o del siglo, ¿cierto? Hoy día ya es difícil saberlo. Sí, definitivamente, Yarriot. Aquí hay que retrotraernos también a lo que vivíamos más o menos justo hace un año, cuando se había abierto hacia el público toda esta comparecencia ante el Pentágono respecto a que se estaba estudiando este fenómeno, que había un nuevo estudio que venía a reemplazar de alguna manera lo que había sido el Libro Azul, y se nos daba a conocer no solo a los estadounidenses sino a todo el mundo que Estados Unidos estaba estudiando, tenía un grupo, una oficina abierta específicamente para estudiar el fenómeno de los UAP o de los ovnis, como les quiera usted llamar. Pero lo que acaba de suceder, Yarriot, precisamente el miércoles pasado, para ser más exacto,
en Estados Unidos, como bien dijiste tú, y ante el Senado de aquel país el 26 de julio, fue algo mucho mayor, incluso que lo que había pasado el año pasado, cuando nosotros también hicimos un especial, te recordarás también, Jerriot. En este caso, la comparecencia fue de, como bien dices tú, de David Grush, de Ryan Graves y David Fravor, estos dos últimos pilotos retirados que tuvieron encuentros con objetos voladores no identificados. Pero lo que más llamó la atención y lo que más fue rimbombante, digamos, ante los ojos de la población en general y de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación han volteado a ver el tema OVNI de una manera pero espectacular, Jerriot, como tal vez nunca lo habíamos visto desde los 90. Yo no recordaba unos años tan movidos respecto a la información OVNI en los medios de comunicación. Lo que más llamó la atención es justamente lo que reveló ante el Senado y bajo juramento. Recordemos que para Estados Unidos este tema no es un juego, digamos, ¿no? O sea, aquí se están jugando no solo la reputación, sino que también incluso temas legales que pueden llevarlos incluso a la cárcel si estuvieran manipulando este tipo de información. O sea, es bastante delicado manejar este tema ante esas autoridades. Recordemos que este hombre, David Grush, es un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. O sea, aquí que está comprobado que estamos hablando de una persona que conoce información, una persona que tiene las suficientes credenciales, digamos que habilitadas mucho más allá de lo que podríamos pensar de un Bob Lazar o de un Luis Elizondo, incluso hasta cierto punto, que son personajes que sí son importantes, pero aquí estamos hablando de un personaje que es completamente reconocido como un ex agente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y bueno, estas declaraciones que tú bien mencionas, Jerriot, que fueron las más importantes y las que más causaron impacto en la población, son estas dos, donde él menciona que a pregunta expresa de los legisladores norteamericanos si hay o si Estados Unidos tiene en su poder o tuvo en su poder material de objetos voladores no identificados recuperados. Y en este caso, que como bien dices tú, bien cuidado se tuvo por decir que son restos de material biológico no humano. También, exacto. Que sería, o que deja entrever, o entre líneas, que son los restos recuperados de los tripulantes de estas naves o de estos exactamente que han caído. O sea, ahí ya yo creo que es, como bien dijiste tú al final, hay que tomar bien con pinzas las declaraciones. No sé cómo lees tú entre líneas esta última parte, sobre todo. De todas maneras, bueno, el comentario de David Grush fue a razón de la pregunta que la propia congresista comenta con respecto a la lógica de que si tenemos las naves, que se cayeron las naves, también tendríamos que tener los tripulantes. Y ahí es donde se comenta con respecto a este tema de el origen de estos tripulantes. ¿Qué origen tendría? Si eran origen humano o no humano, y ahí obviamente aparece ese eufemismo, ¿cierto? Que se habla sobre estas material no humano, por así llamarlo, en estas naves de raro comportamiento. Una semana de locos, una semana donde el fenómeno OVNI estuvo en la palestra. Muchos medios de comunicación, muchas personas están hablando con respecto a este tema, ¿cierto? Es un tema como bastante en boga, pero como bien decimos, hay que tomarlo, ¿cierto? Con pinzas, poner el freno de mano, estar atentos, porque este tema, recuerda que también dentro de la charla que realizó estas personas, esta suerte como de presentación que hicieron en el Congreso norteamericano, había alguna información en donde se les pedía puntualmente a David Grush el hecho de exponer dónde estaban, si sabía la ubicación o la posible ubicación de estos restos de naves, y él comentaba y comentó, no delante de, obviamente porque era una transmisión en vivo o pública mejor dicho, de que esta información la iba a decir de manera privada o de manera confidencial, dado que, bueno, obviamente este tema también apunta o se juega mucho lo que tiene que ver con la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bases que obviamente es un secreto se puede decir de siglos, por así llamarlo. Estamos hablando de que con esto estaríamos corroborando, en el caso de ser cierto, los grandes reportes, ¿cierto?, del fenómeno OVNI, las grandes caídas del fenómeno OVNI. En los medios también lamentablemente, apito también del sensacionalismo, del like fácil que siempre hablamos, están cayendo también en inexactitudes o pocas exactitudes de los
de lo que de verdad se dijo en este congreso, o de lo que de verdad, digamos, esta persona comentó en una primera instancia. Por ende, en ese caso estaríamos, también hay que tener cuidado, no todas las fuentes van a traer, se puede decir, oro, por así llamarlo, o van a ser vistas, digamos, como de verdad. Por ende hay que estar siempre atentos, ¿cierto? Con la esperanza, ¿por qué no?, para algunos, pero también con alto grado de desconfianza, ¿ya? Porque así como también puede seguir un camino que obviamente que de alguna manera vaya avalando este tema, también puede existir un camino en donde a lo mejor no se ataque la fuente, sino que tal vez se ataque en este caso me refiero a David Grunch. A lo mejor no se ataque a esa fuente, pero sí puede ser de que efectivamente no se logre corroborar esto, en el sentido de que si son bases militares, que han estado ocultas durante tanto tiempo, o secretos que han estado tanto tiempo, de verdad, digamos, se puede producir, digamos, este silencio casi, por así llamarlo, o sea, puede ocurrir, digamos, este fenómeno que lo vuelvan a ocultar. O sea, ¿por qué no? O sea, si ya ha estado oculto tanto tiempo, ¿cómo no lo van a tener capacidad de poder hacerlo nuevamente? Por ende, también se puede ver por ese tono. Son grandes las aristas también, mi querido Norosí, que nacen de este tema. O sea, hartas son las preguntas, ¿cierto? Porque cuando comenzamos a hablar de este tipo de fenómeno, de las caídas de objetos voladores no identificados, de los famosos UFO crash, ¿qué pasa con la tecnología que de alguna manera se encuentran en estas naves? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos seres? ¿Qué ocurre, digamos, con todo el sistema de creencias que de alguna manera como humanidad hemos ido construyendo a través del tiempo? ¿Qué pasa con las religiones? ¿Qué pasa con la visión del ser humano dentro del universo? O sea, se abren muchas aristas y muchas interrogantes. Porque, por ejemplo, dentro de lo más mundano, por ejemplo, se cayeron las naves, se aplicó ingeniería inversa. Y esa tecnología, ¿quiénes fueron las personas que licitaron ese tema? ¿Quiénes se quedaron con esos avances? ¿Esos avances fueron aplicados en tecnología que actualmente estamos ocupando? Son interrogantes que se vienen. Y de las empresas que de alguna forma han ido naciendo en función de esta tecnología, supuestamente producida a través de esta retroingeniería. ¿Por qué es ellos y no otra? ¿Me entiendes? Por que finalmente le pertenece a la humanidad, ¿no? Exactamente. En ese caso, ya como prácticamente como hablábamos nosotros la otra vez, en la preparación de este programa, casi que le debería ofrecer disculpas al mundo, porque se apropió prácticamente de esta tecnología, si es que estas hipótesis se pudieran corroborar. Obviamente faltan las pruebas, eso es súper importante mencionarlo, faltan pruebas. Ojo que David Grush nunca dijo que él vio los objetos, nunca dijo que vio material exógeno, ni que vio tampoco los cuerpos recuperados. Ojo ahí, ¿no? De hecho se cuidó bastante de usar la palabra extraterrestre. El sustento de David Grush no solo son sus credenciales, que eso es bastante importante, y bueno, y el testimonio como tal, o la valentía del testimonio, como se le quiera ver de alguna manera, sino que también lo sustenta en cuanto a entrevistas. Al parecer, él menciona que fueron 40 testigos durante 4 años los que le corroboraron este tipo de información. Entonces, ojo con eso, no es que David Grush haya visto directamente toda esta verdad, digamos, que está oculta, sino que gente que participaba en estos proyectos, 40 testigos en 4 años fueron los que le mencionaron esta situación. O sea, pasa un poquito también como de largo los testimonios de los 2 pilotos de David Fravor, por ejemplo, que habla efectivamente que él vio, este piloto retirado, él vio estos objetos que se movían a una velocidad supersónica, menciona directamente, que están, de hecho, él lo menciona literalmente, que están muy por encima de la ciencia que conocemos actualmente. O sea, también es importante reconocer esos otros 2 testimonios que aparecieron, del de Ryan Graves, que es el otro antiguo piloto de combate, en este caso que en un F-18 menciona, de la Marina, que menciona que claro, él lo lee un poco más como, claro, ha visto objetos parecidos a los que se mencionan como el Tic Tac, por ejemplo. Él no le da relativamente como tanta señalización como que fueran objetos venidos de otro planeta o objetos exógenos. Directamente él habla que estos objetos sí son extraños, que podrían ser drones, pero que sí están afectando la seguridad nacional. Y ahí está todo un tema, yo creo que tú lo acabas de mencionar en tu relato también, que es Estados Unidos. Entonces, al parecer, por lo que tenemos ahora, los que queremos parecer, o yo parecer negacionista, pero por lo que tenemos ahora, al parecer, como información, con los elementos que tenemos a disposición, parecería que estaríamos hablando también de que Estados Unidos
busca de alguna manera resguardarse con un capital de fondos que le entregue el gobierno a sus Fuerzas Armadas para tener más control aéreo, y que también lo ponga a la par de otras superpotencias, porque aquí no estamos hablando de pronunciamientos ni de China, ni de Rusia, ni de la India, de otras potencias, ¿sabes? O sea, también hay otros países que tienen bastante información. Brasil mismo en nuestro continente, o los franceses también tienen bastante información y no han salido a decir nada respecto a eso. O sea, también ahí hay todo un entramado que si te fijas, Jarriot, se empieza a alejar bastante de que estemos siendo visitados por extraterrestres, digamos. ¿Quién más quisiera uno? De alguna forma también. Sí, de todas maneras. La prueba del contacto final. Exacto. Como decía la serie, yo quiero creer, pero por los elementos al menos que tenemos ahora, Jarriot, para mí todavía nos faltan bastantes piezas de este rompecabezas. De todas maneras, de hecho se habla también de la posibilidad por parte de Estados Unidos de militarizar también lo que es el espacio o el área espacial, por así llamarlo, que ya el primer intento lo tuvimos, digamos, con esta fuerza especial que Donald Trump al menos potenció, digamos, durante su mandato. Y sin ir más lejos, o sea, no solamente este tema puede servir para tener un financiamiento. De hecho, hay que recordar que Estados Unidos de por sí, gran parte de su economía se basa en lo que tiene que ver en promocionar, digamos, ciertos tipos de actividades que tiene que ver con el tema de la industria armamentista. Por ende, en ese sentido, la industria armamentista es una industria muy potente. Por ende, tampoco cabría dudas, y así como están naciendo hoy día emprendimientos que están ligados al espacio, me refiero a SpaceX y Virgin Galaxy, no me acuerdo cómo se llama ese, para ser franco, el último que mencioné, pero que de alguna forma están ocupando un espacio más allá de la propia Tierra, por así decirlo. Estamos ocupando ya más allá de nuestro entorno. Por ende, tampoco sería tan descabellado pensar que esto también sería una estrategia como para poder de alguna forma obtener recursos, primero que todo para potenciar investigaciones, generar, digamos, mayor movimiento en lo que es la economía norteamericana, y por qué no también este tema de militarizar el espacio con la finalidad de alguna manera de resguardarse, ya que hoy día, al menos con lo que respecta, digamos, a lo que es desde el punto de vista como más económico, China también está creciendo como un actor, o ya es un actor, digamos, muy 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 importante. Por ende, amenazar con bombas atómicas ya sabemos que no es muy muy factible, desde el punto de vista que quien apriete el botón destruye prácticamente toda la humanidad, versus también lo que tiene que ver con este tema de que bueno, portaaviones. Yo creo que también China, en lo que respecta, digamos, cantidad como de aviones y de otro tipo de temas, lo puede hacer, ¿me entiendes? O sea, falta ese plus, y ahí yo creo que también se está, digamos, apostando, digamos, a través de esto, o sea, cómo potenciar también tu fuerza y cómo también potenciar una economía, al menos estadounidense, que está bastante alicaída en este último tiempo. De todas maneras, Jarret, o sea, aquí estamos hablando que hay trasfondos que tienen que ver con cuestiones políticas, realmente también. Claro, se abre una puerta, o sea, realmente es histórico desde el punto de vista de dónde se dieron estas declaraciones, estos testimonios, de quién los dio, por supuesto, del contexto en el que se está dando. Eso es muy importante para reconocer que el fenómeno existe. Yo creo que eso ha sido lo más importante que hemos logrado recabar durante este último año, sobre todo desde que Estados Unidos abrió este programa y nos contó a todos que existía. Lo que pasó, como yo comenzaba el relato diciendo que el año pasado nos enterábamos de esta situación del gobierno estadounidense, y que se está investigando de forma seria. En ese sentido, yo creo que la ufología y todo el tema OVNI al menos tiene ese plus, ¿no? Que ya se puede tratar el tema con mucha más seriedad. La NASA también está opinando, el jefe de la NASA también está opinando. Ojo ahí también, que la gente que se dedica a la astronomía, la gente misma de la NASA, su objeto de estudio, siempre lo hemos dicho, es otro. O sea, aquí estamos enfrentados a un fenómeno atmosférico, o que está en una capa que es mucho más cercana a lo que hacen los astrónomos, o mismo la gente que está más dedicada a la ciencia, por decirlo de alguna manera, o sea, para sacarle también ese peso al tema ufológico. O sea, el tema ufológico creo que es un tema que está más acá, es más mundano, por decirlo de alguna manera. Ya sabemos que, digamos que por cuestiones de lejanía, es muy difícil que estos objetos vengan de otros planetas, de otros mundos. A lo mejor, en ese sentido, Jarret, estamos enfrentados a un tema que es mucho más local, y no hemos podido descubrirlo. O sea, ojo también cuando se hablan algunos estudiosos de otras áreas,
claro, yo creo que aportan, pero su objeto de estudio creo que está muy, muy lejano y evidentemente van a tener una opinión bastante negativa respecto a esto que ha estado pasando, como la opinión que ha dado el profe Massa allá en Chile, por ejemplo, que claro, desprestigia completamente todo este tema, pero también lo entiendo desde el punto de vista que su objeto de estudio es absolutamente distinto al fenómeno al cual estamos abocados. Totalmente de acuerdo, mi querido Nolosí. Bueno, y comentar al menos en esa arista científica que también la NASA, ¿cierto? Que tiene un comité de 16 científicos que está realizando, que este mes, de hecho en agosto, va a presentar su informe con respecto a este tema de los UAP, ¿cierto? De la existencia de estos objetos no identificados. Por ende, tenemos hoy día las grandes administraciones o los grandes, digamos, que de alguna forma grandes instituciones dentro de Estados Unidos que de alguna manera siempre han estado ligados a las teorías de conspiración y que de alguna forma han ido aportando su granito de arena, ya sea por la constante negación a investigar, ¿cierto?, este tipo de fenómenos, pero que hoy día se están abriendo a un nivel súper acelerado. El próximo mes, este mes, en agosto de este mes, en agosto se va a liberar, digamos, este informe por parte de la NASA, en donde al menos lo que se espera, ¿cierto?, es no solamente el hecho de alguna forma dar su visión con respecto a los fenómenos que se han ido reportando o se han ido comentando a través del tiempo, sino que también va a venir acompañado con una serie de recomendaciones para que en el caso de encontrar la evidencia sobre vida extraterrestre se obtenga, digamos, cierta calidad con respecto a la información que se pueda recabar de estos mismos. Así que todas las instituciones o todas las organizaciones que de alguna manera han estado de alguna u otra forma en teoría de conspiración se están uniendo como tema de conversación en el fenómeno OVNI. O sea, hoy día el fenómeno OVNI es un tema candente, es un tema que de alguna manera está totalmente actualizado y que de alguna forma yo creo que este va a ser el año en donde vamos a ver luces ciertas. O sea, yo creo que acá es un rotundo sí, un rotundo no. Yo no sé, digamos, o pueden haber también un valor intermedio ahí que de alguna manera acalle todas las voces y todos los ánimos. Así que vamos a estar atentos ahí con respecto a cualquier noticia que pueda aparecer. Exactamente, y va a ser muy importante entonces para toda la gente y el público en general que gusta del tema ufológico, que esté muy atento a las informaciones que están surgiendo tanto en medios de comunicaciones, sobre todo en redes sociales y arriba, donde se están mostrando algunos videos y algunas imágenes que están siendo vinculadas respecto a toda esta desclasificación que está surgiendo desde Estados Unidos, pero que simplemente es un aprovechamiento coyuntural respecto al tema ufológico, porque claro, se da para mucho. Cuando hay este tipo de noticias, y arriba recordemos que hay personas que claro piensan que va a venir un cambio radical, que van a haber algunas situaciones sociales también, económicas, religiosas, como tú bien mencionabas, que podrían suceder efectivamente. Eso dará también un capítulo a lo mejor aparte para poder analizar qué cambios podrían haber radicales en el mundo si se llegara a reconocer que hemos estado en presencia de inteligencia no humana aquí en la Tierra y conviviendo efectivamente con ella. Pero por lo pronto, Yarriot, solamente tenemos esta información. Como bien yo decía, queremos creer que más que nosotros que nos gusta el tema ufológico y que hablamos y divulgamos sobre él, tener noticias de que la existencia y la confirmación de esta inteligencia han estado conviviendo con nosotros durante mucho tiempo, pero finalmente tenemos esta información que hasta el momento está acotada, porque como bien decías tú en tu relato, David Grush, para entregar un poco más de datos y que se transforman directamente en pruebas abiertamente, mencionó que las compartiría con los congresistas norteamericanos, pero de manera privada. Entonces, a la espera de esta situación, Yarriot, seguiremos estando atentos e informando como siempre en todas nuestras redes sociales. Recuerden que también abrimos ahí un canal en TikTok, en donde estamos compartiendo más que nada cápsulas, videos cortos de corta duración, donde compartimos cápsulas de algunos casos. De hecho, tenemos justamente una última cápsula arriba en esa plataforma, donde hablamos también de esta comparecencia en el Capitolio, donde estuvieron estos dos expilotos militares y este ex agente de inteligencia, David Grush, entregando estas importantes declaraciones, mi querido Jerry. Exactamente, así, señores y queridos tripulantes. Recuerden, entonces el llamado es a ser cautos, estar atentos y seguirnos por sobre todas las cosas en todas nuestras redes sociales.
Twitter, Instagram. Ahora estamos sumando también a TikTok con pequeñas cápsulas, como bien decía nuestro querido amigo Norosí. Así que, bueno, la orden ya está dada, queridos tripulantes. Por otra parte, no se olviden de nosotros. Nosotros, mientras podamos, vamos a seguir entregando pequeños programas durante este tiempo que nos queda. Vendrán nuevas oportunidades, no nos pierdan la fe. Queda Nave Nodriza para rato. Así que, mis queridos tripulantes, por mi parte me despido. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes y nos vemos en una nueva oportunidad. Exactamente, Jerry, me uno a tus palabras. Estén atentos a la nave viene con muchas sorpresas, viene recargada, eso no ha cambiado, Jerry. Esas nuevas instancias estarán próximamente a la vista de todos nuestros tripulantes y toda la gente que nos sigue en diferentes plataformas. Así que les agradecemos siempre que compartan esta información, su like, sus comentarios, sus preguntas. Recuerden navenodrizas01@gmail.com por si quieren compartir algún caso o alguna sugerencia. Así que estamos emprendiendo un nuevo vuelo aquí en la nave hasta la siguiente oportunidad, repitiéndole como siempre a todos ustedes que Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.